Bueno, antes de entrar con el tema, también recordaros que acaba de comenzar el año nuevo bíblico. De acuerdo a Éxodo capítulo 12, el Señor le dijo al pueblo de Israel que el mes de Nisán era el primero de los meses del año. Y si Dios dice que es el primero, pues hay razones de mucho peso que tienen que ver con los tiempos de Dios, con los ciclos de Dios, y no debemos descuidar ese dato. Dios no dice que celebremos nada en el año nuevo bíblico, no dice hay que hacer una fiesta o es un día de descanso, no dice nada de eso, solo dice que lo tengamos en cuenta, que nuestra manera de considerar los tiempos tengan en cuenta la manera de Dios, la forma de Dios. Y eso ocurrió el lunes pasado, era el primer día del mes de Nisán, de los meses de la Biblia, y lo que sí ocurre a partir de este momento, que empieza la primavera, es que se producen las primeras 4 fiestas, primeros 4 puntos en el calendario que Dios señala como especiales para Él. No son del pueblo de Israel, son de Dios, son lo que la Biblia llama las fiestas solemnes de Dios. Las puedes encontrar en Levítico capítulo 23, te lo dejo ahí de tarea para que lo repases un poquito esta tarde o mañana. Levítico capítulo 23, Dios dice allí, estas son las fiestas solemnes, y habla de las primeras 4 fiestas, en total son 7, añadido además la octava sería el Sabbat, el día de descanso, pero esa es todas las semanas. De cada 7 días, dice el Señor, 6 los dedicarás a trabajar, fuera los vagos, y 1 al descanso, pero es el descanso con Dios, es el descanso centrado en la voluntad de Dios, no es el descanso de me voy a la playa y me tiro 8 horas tostándome al sol, que si puedes hacerlo está genial, pero no te olvides que el descanso principal se basa en meditar en los caminos de Dios, en traer mi vida y decir, bueno Dios, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que me pasa, esto es lo que soy, que dice tu palabra, hacemos los ajustes y comenzamos una semana nueva. Pero en esas 7 fiestas principales que se repiten todos los años, la primera de ellas es la Pascua. Y alguno dirá, pero si ya ha pasado la Semana Santa. Sí, en nuestro calendario, que no es el de Dios, el que habitualmente usamos en Occidente, pues ya pasó la Semana Santa. Precisamente estábamos en el redil celebrando nuestro Congreso de Pascua. Pero en el calendario de Dios, la Pascua es el 14 del mes de Nisán. Es decir, si el lunes pasado fue el día 1, pues ya te vas haciendo cuentas que el día 23 de abril sería la Pascua de acuerdo al calendario de Dios. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, tiene la justa. Para nosotros no va a ser un día festivo porque nuestras empresas no nos van a dar día de vacaciones. Casi nadie se va a acordar ese día aquí en España que ese día es la Pascua, que en un día como ese murió nuestro Señor Jesucristo. No murió el Jueves Santo, ni Viernes Santo, ni ninguna cosa parecida. Y simplemente tengámoslo en cuenta y hablaremos de ello cuando llegue la semana que viene, que por cierto vais a tener aquí un predicador especial, no os lo perdáis, no vamos a adelantar nada más. ¿Quién será? Bueno, sangre fresca, va a venir sangre fresca. Entonces, lo más importante de esas fiestas, y es en lo que tú tienes que meditar y entender los tiempos de Dios. Tú sabes que Jesús, una de las cosas que denunció y señaló a la generación de hace 2000 años cuando Él vino sobre la tierra, es que aquella generación no supo distinguir los tiempos de Dios. Sabían cuándo iba a llover, sabían cuándo venía el viento, porque veían las nubes, observaban. Dice, veis las señales del cielo, pero no entendéis los tiempos de Dios. Bueno, pues los tiempos de Dios tienen mucho que ver, todo que ver con las fiestas descritas en Levítico capítulo 23. El Señor Jesús murió exactamente el día de Pascua y murió exactamente a la hora en que se sacrificaba el Cordero de Pascua, a las 3 de la tarde. El Señor Jesús fue sepultado durante la fiesta de los panes sin levadura, que es la siguiente fiesta que se cita en Levítico 23.
fue resucitado el día de las primicias de la cebada, que es otra de las fiestas que se cita en Levítico 23 dentro del periodo de la primavera. Y finalmente mandó al Espíritu Santo, como él había prometido, en el día de Pentecostés, que en Levítico lo vais a encontrar como la fiesta de las semanas, porque sabes que son 7 semanas cumplidas, lo cual da 7 por 7, 49, pues con 7 semanas cumplidas, al siguiente día el 50, que eso es lo que significa Pentecostés, del griego, penta, 5, 50 días después de aquella Pascua, vino el Espíritu Santo. Imagínate qué precisión, cómo Dios nos está hablando que aquello que fue entregado a Moisés en el monte Sinaí como una ley para que el pueblo de Israel viviera y lo tuviera en cuenta, resulta que el Mesías Jesucristo, cuando viene por primera vez a la tierra hace 2000 años, cumple exactamente su muerte, su sepultura, su resurrección y la venida del Espíritu Santo, que podríamos decir que es el pistoletazo de salida para la vida de la iglesia aquí en la tierra. Pues el Señor Jesús lo cumplió en esas fechas, no en otras. No lo cumplió en otras fechas, lo cumplió en esas. Y eso nos lleva a pensar, eso nos lleva a meditar y a decir, bueno, si la primera venida del Señor encajó en las fiestas de la primavera, ¿qué pasará con la segunda venida del Señor? ¿Qué pensáis vosotros? Blanco y en botella, ¿no? Leche. Pues la segunda venida del Señor seguramente va a encajar con las fiestas del otoño, de las cuales hablaremos, Dios mediante, pues ya terminando el verano y cuando vaya a comenzar el otoño. Entonces, lo dejo ahí como un dato para que lo tengamos en cuenta, porque si Dios estableció y señaló esas pautas, pues para nosotros tienen que ser importantes. No es que vamos a celebrar las fiestas que algunos dicen las fiestas judías, no, porque la Biblia lo dice muy claro, nuestra Pascua ya fue hecha. Es que el Señor Jesús ya cumplió esa parte de la ley, porque las fiestas es parte de la ley y el Señor vino a cumplir la ley. Bueno, pues como para nosotros ya fue hecho, eso es algo que está superado, pero sí es interesante que no perdamos esas referencias, porque para nosotros son una referencia clara y segura. Entonces hoy vamos a seguir con nuestro mensaje a las iglesias de Asia. Aquí atrás tenemos un mapa que lo pusimos ya la semana pasada, donde se nos muestra en qué área, en ese círculo rojo, estaban todas esas 7 iglesias que se mencionan allí. Y hemos estado viendo a lo largo de estas semanas las 6 primeras iglesias. Primero hablamos de la iglesia de Éfeso, que había dejado el primer amor. Hablamos después de la iglesia de Esmirna, que era una iglesia que tenía que prepararse porque venía un tiempo de sufrimiento y de persecución por causa de Cristo. Luego hablamos de la iglesia de Pérgamo, que tenía algo de levadura, de doctrinas que se habían mezclado con la palabra de Dios y que estaba contaminando la iglesia. Después hablamos de la iglesia de Tiatira. Natalia nos predicó de la iglesia de Tiatira, que era una iglesia que estaba en peligro y allí se movía el espíritu de Jezabel y usurpaba la autoridad y pervertía lo profético y una serie de cosas. Luego Janet nos habló de la iglesia de Sardis. Mientras estábamos en el redil, algunos en el congreso, pues aquí estuvo Janet hablando de la iglesia de Sardis, que eran personas que no habían cuidado su santidad y estaban muertas en vida. Y la semana pasada hablamos de Filadelfia, la iglesia a la cual Dios no regañó, no le dijo nada que tuviera que corregir, pero le estaba animando a perseverar, a que siguiera centrada en lo bíblico, en la palabra de Dios. Y como hemos venido diciendo estas semanas, todas estas 7 iglesias, hoy vamos a hablar de la iglesia de Laodicea, todas estas 7 iglesias, algunos teólogos ubican la historia, estos 2000 años de historia de la iglesia, como una secuencia de estas 7 iglesias, de manera que ahora mismo estaríamos hoy en día viviendo la iglesia del tiempo final, la iglesia que corresponde a la que vamos a estudiar hoy, que es la iglesia de Laodicea. Pero
a mí siempre me ha gustado encontrarle una aplicación personal a la palabra de Dios. Si no me sirve para mi vida, para lo que estoy viviendo, me quedo como incompleto. Y yo creo que toda la palabra de Dios, como ella misma nos enseña, es útil para corregirnos, instruirnos, capacitarnos. O sea que sí que tiene que servir estos 7 mensajes para nuestras propias vidas. Y es que en algún momento nosotros también vamos a padecer persecución, vamos a necesitar tener esa capacidad de sufrimiento. En algún momento vamos a tener que limpiar nuestras vestiduras y examinar si hay impureza, si estamos medio muertos aunque estemos en la iglesia. En algún momento vamos a necesitar alguno de esos mensajes, aplicarlos a nuestra vida. Y creo que el mensaje de hoy está especialmente dedicado no solo a la iglesia, que también a la iglesia en general, sino a cada una de nuestras vidas. Bueno, para ponernos en contexto, la iglesia de Laodicea estaba en un valle muy próspero, en el valle de un río, y era una ciudad muy, muy próspera económicamente. Yo creo que era como el Monte Carlo de aquella época. O sea, allí había todo tipo de lujos, todo tipo de comercio. Su comercio fundamental era los préstamos, era la producción de lana y era también la producción de medicinas, especialmente el colirio. Fue algo que allí tuvo mucho impulso, esa solución de acuosa que uno se pone en los ojos para quitar irritaciones, para bajar alergias, etcétera. Bueno, pues allí estaba una gran producción de colirio. Curiosamente, la gente vivía muy bien y era una ciudad que tenía una mentalidad de riqueza. Lo más importante era tener cosas materiales. Lo que todo el mundo aspiraba a tener era más y más cosas materiales. Pensemos a día de hoy cómo se traduce esto en nuestra sociedad. La gente quiere tener las mayores comodidades posibles. Si en vez de usar el metro y el autobús puedo tener una moto o un coche, pues mejor. Si en vez de tener 3 pares de zapatos puedo tener 15, mejor. Sí, y estamos como siempre buscando una mentalidad de que yo valgo según lo que tengo, según la cantidad de dinero, según la marca de mi coche, según la calidad de mi ropa. Eso es como lo que la gente está buscando, tener un estatus. Y eso era lo que le pasaba a esa ciudad y también a la iglesia en aquel tiempo. Yo recuerdo que en el año 1992, cuando yo tenía 24 años, sí, has calculado bien, ahora tengo 55, a mí me estaban compartiendo el evangelio y durante un año aproximadamente me estuvieron dando con el evangelio. ¿Y sabes cuál era mi respuesta? Mi respuesta más habitual al evangelio era: yo no necesito a Dios, estoy bien como estoy. ¿Por qué? Porque yo tenía salud, era joven, tenía amigos, tenía novia, tenía un cochecito, estaba estudiando en la universidad, mis padres me daban una buena paga todas las semanas, hacía deporte, hacía viajes, iba a montar a caballo, iba a esquiar, hacía casi todo lo que me apetecía y yo estaba muy cómodo. Mi mamá me lavaba la ropa, todo era fácil en aquella época. Todo era sencillo. Y entonces yo decía: ¿para qué necesito a Dios? ¿Qué va a mejorar Dios en mi vida? Yo estoy bien. Yo me divierto, voy a la discoteca, salgo con mis amigos, hago vida libre. ¿Sí? Y esa era mi respuesta. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Cómo va Dios a mejorar mi vida? Esa era mi respuesta. Y ese es un síndrome de lo que estaba pasando en la Odisea. La gente no quería saber nada de Dios porque la gente estaba confortable en su estatus. Y eso nos lleva a recordar lo que los psicólogos llaman el síndrome de la rana hervida. ¿Lo habéis oído alguna vez? Hay un experimento, pero por favor no lo hagáis. A ver, ¿quiénes son aquí los más inquietos? No hagan este experimento en casa, por favor. Esto es como la publicidad de la tele. Sobre todo si tienes un vecino de Greenpeace, porque te va a denunciar. Pero si tú pones una olla con agua fría
y pones una rana allí dentro. La rana está plácidamente en el agüita, es su hábitat natural, pero tú le empiezas a meter fuego a la olla y ese agua se va templando, pero no llega al punto de ebullición en un momento, sino que se va poniendo de fría, pasa a tibia, y cuando está tibia, mira, la rana está como tú en agosto en la playa de Barcelona. Entonces, relajado, no sabes si son las 2, la 1, si es la hora de comer, la hora del vermú, no sabes nada. Así está la rana en el agua tibia, pero poco a poco el agua va entrando en el punto de ebullición a 100 grados centígrados y en ese momento la rana se muere, se asa literalmente, se cuece de calor. Pero no se dio cuenta que la temperatura estaba subiendo porque estaba plácidamente descansando en el agua tibia. Y eso es justamente lo que el Señor viene a exhortar y a llamar la atención a la iglesia de Laodicea. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 3, para los que toman notas. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Primero lo voy a leer entero como hacemos habitualmente y luego vamos a ir desgranando este mensaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, aquí se está presentando el Señor Jesucristo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto a la iglesia de Laodicea, y este es el mensaje: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 21. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Padre, yo quiero pedirte en esta mañana que tu Espíritu hable hoy con claridad a través de mi vida, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí podamos oír lo que el Espíritu Santo está diciéndonos. Amén. Bueno, a esta iglesia, como vemos en una primera mirada, Jesús no le dice ni una sola cosa buena. Todo lo que Jesús tiene que decirle a esta iglesia de Laodicea, todo es malo. Todo es cosas que tienen que corregir. En las 6 semanas anteriores hemos visto que solo hubo 2 iglesias a las cuales el Señor no tuvo que corregir nada. Y a las otras 4 el Señor tuvo que corregir cosas, pero también alabó ciertas cosas que se estaban haciendo bien. Bueno, a la iglesia de Laodicea no le dice nada bueno. Todo lo que le dice es varita. Todo absolutamente. Era una iglesia realmente en un peligro grave existencial. Esta iglesia estaba perdiendo su propia identidad en medio de una sociedad donde el Dios dinero, el Dios de la comodidad y del placer era el que dominaba. Y muchos teólogos creen que la iglesia cristiana de hoy en día se corresponde con la iglesia de Laodicea. Yo creo que también es así. Creo ciertamente que hay un gran número de creyentes que hoy en día viven como aquellos cristianos de Laodicea que tuvieron que ser corregidos, alertados, exhortados por el Señor y fueron llamados al arrepentimiento. Vamos a ver entonces el versículo 14 en detalle.
Dice, he aquí el ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es el pastor de la iglesia. Perdón, dice, he aquí no, escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor, para que el pastor traslade el mensaje a todos los hermanos de aquella congregación. Y se presenta Jesús con tres atributos. El amén, sabes que amén es una palabra hebrea que significa que así sea, que se cumpla lo que Dios ha dicho, ¿sí? El amén, pero aquí lo dice como un título, no dice que Jesús dice amén, pone amén en letra mayúscula, o sea, Jesús es el que cumple toda la palabra de Dios, Jesús es el que es veraz. Y Él es el cumplimiento, Él es la palabra encarnada, en Él se cumple toda la palabra de Dios. Y dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Un testigo, ¿qué tiene que hacer? Un testigo certifica ciertas cosas. Oye, hubo un accidente, llaman al testigo y dice, sí, aquel se saltó el semáforo, el otro le chocó. Bueno, el testigo es el que va a declarar las cosas como son. Dios dice que cuando hay un problema en la iglesia, llamemos a dos testigos. Y pongamos a las partes en conflicto delante de los dos testigos. Oye, este me debe dinero, no, este me tal, y que se pongan de acuerdo y que haya dos testigos para aclarar ese asunto, que no sea luego un malentendido. Es que yo entendí, no, si hay dos testigos ya y los dos entendieron de una manera, pues ya quiere decir que la cosa toma más cuerpo. Bueno, entonces Jesús es el testigo que es fiel, que no va a decir mentiras, es verdadero. Todo lo que Él va a declarar es exactamente como es. Y dice además que Él es el principio de la creación de Dios. Imagínate, el amén es el cumplimiento, pero es que Él está en el principio. Y algo que el Señor me ha llevado a entender en estos días y que me encanta, es que muchas veces decimos, Dios tiene la última palabra, ¿sí o no? Dios tiene la última palabra, pero es que Dios también tiene la primera palabra. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, porque Él tiene la primera palabra, la orden, el detonador, el iniciador, el impulsor, el ideólogo, y Dios la cumple. Él tiene la primera y la última. Entonces, cuando estés en algún asunto y tú digas, bueno, es que Dios tiene la última palabra, acuérdate también que tiene la primera palabra, porque si Él no lo dijo, Él no lo va a cumplir, pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir y no tienes que tener ninguna duda. Entonces, Él es el que está diciendo todo esto y dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá. Mira, ahora estamos en una época tibia, ¿no? Ahora no hay que poner ni aire acondicionado ni calefacción. Entonces dice, ojalá fueses frío o caliente. El Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Lo peor que hay es la tibieza. Porque el que está frío sabe que está frío. El que está caliente con Dios sabe que está conectado, pero el que está tibio no se da cuenta. Es como la ranita que está ahí como, ay, qué bonita está este agua, qué a gustito me siento, y no sabe que su muerte está cercana, no se lo ve venir. Ahora, si yo pongo una olla, por cierto de la rana, si yo pongo una olla a hervir y cuando está el agua hirviendo yo echo una rana, la rana automáticamente salta, ahí salta, no se va a quedar en ese agua hirviendo. Por eso la tibieza es tan peligrosa, porque la tibieza nos va envolviendo, acurrucando, mimando y finalmente nos atrapa, pero luego va a venir la ebullición y nos va a matar. Y dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, no puedo trabajar contigo, te vomitaré de mi boca. Ahora, la palabra frío y la palabra caliente aquí en el griego es un frío extremo, casi de congelación, y la palabra caliente es un calor extremo, prácticamente hasta la ebullición. O sea, estamos hablando, como dice el Señor Jesús, es que nosotros con el Señor solo tenemos dos opciones, o estoy con Él, o estoy contra Él, o estoy frío contra Él, o estoy caliente contra Él, con Él, perdón. De manera que tibieza aquí
se puede comparar con indiferencia, con pasividad. ¿Cuántas veces evangelizando en la calle? Por cierto, el sábado que viene vamos a ir a evangelizar a Arco del Triunfo, ya luego al final de la reunión os darán el anuncio. Y cuando tú estás evangelizando en la calle hay mucha gente que tú le hablas del infierno y dice, no, no me importa si existe el infierno. ¿Va a haber un juicio? No, no me importa. Algunos incluso creen que va a haber un cielo y un infierno, pero no les importa dónde van a parar ellos. Es como una indiferencia, como una pasividad, una tibieza demasiado grande. Hay personas que en la vida están haciendo mal las cosas, pero no les importan las consecuencias. No se han parado a pensar, puedo perder mi matrimonio, puedo perder a mis hijos, puedo arruinarme, puedo generar un montón de caos en mi familia, pero no les importa. Es la pasividad de muchos creyentes a la hora de arrepentirse de ciertas cosas, de tomarse en serio ciertas cosas. Hay tibieza para el compromiso muchas veces. Muchas veces los papás somos indiferentes frente al pecado de nuestros hijos. Como que no nos parece grave el pecado de nuestros hijos porque, bueno, como están sacando buenas notas, bueno, como tiene buen aspecto por fuera, y a veces somos un poco pasivos en algunos aspectos de nuestra vida. Entonces hay gente que está muy acomodada en lo que podríamos llamar su vida dentro de la iglesia o en relación con la iglesia. Es como que, no, yo estoy bien así, yo vengo los domingos, yo no quiero tener un líder, yo no quiero estar en una célula de estudio bíblico, no, yo no quiero eso. Yo de momento vendré los domingos. Están acomodados allí, se sienten plácidos en esa posición. Otros están cómodos, sin embargo, con sus heridas, con sus traumas y han aprendido a adaptarse a esos traumas, pero no se deciden a tomar ese toro por los cuernos. Sabes que cuando yo era joven jugaba al fútbol y cuando tenía más o menos 17 años, me empezó a salir una uña encarnada en el dedo gordo del pie. Entonces eso se me ponía así, abultado, salía pus, todo era un dolor horrible y yo no podía jugar al fútbol. Entonces, antes de ir al médico, yo me acostumbré y en lugar de pisar así, en plano, yo empecé a pisar así, para que la parte del dedito gordo, que en este pie está aquí, no apoyara mucho. Y entonces inconscientemente yo adapté la pisada de mi zapato así, un poquito abierta, lo estoy exagerando ahora. O sea, en vez de pisar así plano, yo pisaba un poquito así, ¿sí? Claro, yo ni me di cuenta, hasta que un día me regalaron unos zapatos o compré, o mi madre, no sé, y cuando me quité los viejos yo vi que todo este lado exterior estaba mucho más gastado. Y el médico le dijo, el zapatero le dijo a mi madre, su hijo pisa mal. Y yo, vaya, hombre, este atrevido. Pues sí, me quedó un defecto en mi pisada porque me adapté al dolor. Y es lo que muchos hacen con sus heridas, es lo que muchos hacen con sus temores, es lo que muchos hacen cuando tienen que perdonar a alguien. No perdonan, sino que tratan como de acomodar en el alma para que no le duela mucho, tratan como de olvidar, quizá se meten al alcohol, quizá se meten a hacer cosas y experimentar aventuras porque así parece que duele menos, pero no estás arreglando el problema, estás generando otro problema mayor, porque estás caminando como con una muleta, haces una adaptación. Y muchos se sienten cómodos allí. Y hay gente que no quiere hacer el curso de sanidad porque dice, uy, no, es que yo sacar todas esas cosas de mi vida y traerlas a la luz del Señor, no, eso va a doler mucho. Yo prefiero, estoy cómodo así, no me molesta tanto esta herida, no me molesta tanto este rechazo, no me molesta tanto esta amargura que tengo en mi corazón. Yo pongo buena cara y sonrío y casi nadie lo nota. Y estamos ahí como en una pasividad. Y algunos no crecen porque ciertamente están estancados en este sentido. Prácticamente no dan fruto, pero no les importa. Prácticamente están como insensibles a muchas cosas, incluso al pecado, y no les importa. Y eso es tibieza. Esta iglesia de la Odisea estaba viviendo algo parecido.
estaban en una tibieza tan grande, pero ellos no eran conscientes. Ahora, el cristianismo es algo radical. No existe un cristianismo que sea tibio. No existe tal cosa. La gente a tu alrededor tiene que saber que tú eres cristiano. ¿Y cómo lo tienen que saber? No porque tú les dices que el domingo vas a una iglesia, sino porque tienen que ver en ti unas convicciones, una determinación, un estilo de vida, unas actitudes, un fruto que tiene que hablar claramente que tú eres cristiano. Porque el buen árbol no puede dar un fruto malo. Y el árbol malo no puede dar un fruto bueno. Quiere decir que por sus frutos se conoce. Entonces, si en tu vida no hay un fruto bueno, si todos a tu alrededor no son capaces de ver algo diferente a lo que hay en la sociedad, es que puede que estés viviendo en una tibieza espiritual. Estás en peligro de muerte. Estás en serio peligro y esta predicación es para ti. Lucas 11:23, el Señor Jesús dice hasta el día de hoy: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El cristianismo es radical. El Señor Jesús dijo: yo no he venido a traer paz. Yo no he venido a que se resuelvan todos los problemas de tu vida. Dice: yo he venido a poner decisión en el corazón de cada persona. Cada persona tiene que decidir. Si estoy con Cristo, primero es Cristo para todo y todos los días de mi vida, y después tendrá que ser lo demás. Claro, y eso va a generar ciertos conflictos. Eso va a generar ciertos choques con tu estilo de vida antes de conocer a Cristo. Tiene que haber ese tipo de choques. Si antes y después de Cristo en tu vida no ha habido ningún conflicto, ningún choque cultural, la cultura que tú traías de la tierra con la cultura del reino de los cielos, pues perdóname, a lo mejor ni siquiera has nacido de nuevo. O a lo mejor estás en un momento de tanta tibieza que estás en serio peligro. Entonces, encontrarse con Jesús, ser cristiano, tiene que haber un antes y un después. Y mira, con Jesús es como con el Real Madrid: o lo amas o lo odias. O el Barça, ¿no? O sea, es como Cristiano Ronaldo: o lo amas o lo odias. Así es. Pero con Jesús, Él mismo dijo que Él vino para que todo el mundo tome una decisión. O lo amas o lo desprecias, y no hay término medio. No lo hay. Mira, cualquier cosa que no sea amar a Jesús sobre todo y con todas tus fuerzas, es lo mismo que odiar a Jesús. No, pero yo voy a la iglesia, leo la Biblia de vez en cuando, pero no siempre le obedezco. Eso es lo mismo que despreciar a Jesús. Si simplemente le admiras, le estás despreciando. Si tú dices: Jesús fue un gran hombre, como Gandhi o como Santa Teresa de Calcuta, le estás despreciando. Si tú tienes a Jesús aquí, pero aquí tienes tu cultura, tu formación, tus tradiciones, estás despreciando a Jesús. No se puede tener a la misma altura. Si hablas bien de Él pero no le obedeces, es lo mismo que negarle. Si no entregas todo a Jesús, entonces le estás despreciando. Si no estás apoyando, impulsando y participando de los planes del reino de los cielos, entonces es lo mismo que si le estuvieras despreciando. Así es el cristianismo, familia. No hay un cristianismo light, no hay un cristianismo suave, soft, para aquellos que dicen: no, yo no quiero mucho compromiso. No existe tal cosa. Si tú pretendes vivir así, tú estás despreciando a Jesús. Es muy difícil. Es de los pecados más difíciles de ayudar a las personas, las que están en tibieza. ¿Sabes por qué? Porque el que está en tibieza no sabe que está en tibieza. Es como el autoengaño. Hay un espíritu que se llama el espíritu de autoengaño. Y tú debes aprender a liberarte todos los días del espíritu de autoengaño. De creer
que estoy bien sin preguntar a Dios. De creer que todo está bien porque mira, pues tengo un trabajito, voy haciendo mi vida, las cosas van saliendo y más o menos, y voy tirando, y uno cree que está bien. Y vengo a la iglesia con cierta frecuencia y entonces, bueno, me van saliendo las cosas, todo está bien. No, hay un espíritu de autoengaño que se aprovecha y junto con el orgullo y la propia tibieza hacen decirle a la gente que todo está bien. Y ese espíritu de autoengaño se asocia con otro espíritu que se llama pasividad. Tú sabes que los demonios normalmente no trabajan solos, trabajan en asociaciones de demonios. Entonces, el espíritu de autoengaño te dice, tú estás bien. Y el espíritu de pasividad dice, no tienes que hacer nada, todo sigue bien, tú estate ahí tranquilo. Entonces, entre los dos se asocian y la persona se duerme ahí en su tibieza. El Señor dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es una orden. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es incompatible. Y es muy clara la palabra de Dios. Si el amor al mundo está en mi corazón, entonces el amor del Padre no está en mi corazón. No se puede tener un poquito de cada uno. 16, porque todo lo que hay en el mundo, y lo resume en tres cosas. El mundo es, en otros momentos de la palabra de Dios lo vas a leer como en el siglo presente. ¿Sí? La sociedad, el mundo, tu entorno, tu generación en la que vives ahora. Todo lo que hay en el mundo son tres cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Dice, todo eso no procede de Dios. No procede de Dios de ninguna manera. Y además dice que procede del mundo. Y dice el 17, el mundo pasa y sus deseos. No merece la pena que tú ames algo que va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, alguno dirá, oye, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, no améis el mundo. Pero sin embargo Jesús dice que el Padre amó el mundo, pero hay una diferencia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, muchas veces hemos leído de tal manera y pensamos que es que Dios nos amó con una intensidad de megatones de amor. No. De tal manera, es decir, con tal propósito, con tal objetivo, que el amor de Dios hacia el mundo era porque quería salvarlo, no porque quería estar confortable en el mundo. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tú tienes que ser capaz de vivir en esta sociedad sin apegarte a esta sociedad. Tienes que estar en el medio para salvar el medio, pero no para dormirte en el medio. ¿Estamos entendiendo? Porque claro, no se trata de que nos vamos a vivir a un convento y nos aislamos de la sociedad. Entonces, ¿a quién le compartiríamos el evangelio? ¿Para quién podríamos ser luz y sal? Se enciende una luz no para ponerla en un convento. Se enciende una luz para ponerla en el medio donde vives y ser luz. No se pone la sal en un cajón y ahí no hace nada la sal. Va a llegar un momento que pierde su sabor, pierde su fuerza, su virtud. La sal se pone para conservar, para transformar un alimento. Bueno, Dios amó al mundo porque quería salvarlo. Y esa es la manera en que tú tienes que amar al mundo, para salvar este mundo. Esa es la razón por la que tú tienes que hacer todas las cosas, para salvar gente. No puede haber otra razón, porque hasta el día de hoy eso es lo que está en el corazón de Dios, salvar gente. Y es lo que más le importa a Dios en este momento. A Dios no le importa que te suban 300 euros el sueldo. A Dios no le importan tus papeles. A Dios no le importa tu contrato temporal o fijo.
A Dios le importa salvar a la gente. Porque ¿de qué le sirve a alguien un contrato fijo si se va al infierno? ¿De qué le sirve? Va a llegar al infierno y va a decir, ay, pero yo tengo un contrato. Ay, pero mira, me salió el permiso de trabajo. Y en el infierno perecerá con todas esas cosas. Entonces, a mí que me encantan las preguntas del Señor y me encanta hacer preguntas, yo te voy a hacer varias preguntas en esta mañana. Este es como el test de tu temperatura espiritual. Yo quiero y hemos orado, que el Espíritu Santo nos hable. Quizá a través de estas preguntas tú vas a poder decir, bueno, sí, yo estoy más tibio de lo que creía. Y te va a tocar hacer algunas cosas al final de esta predicación. Pero de momento vamos a lanzar estas preguntas para que cada quien las medite y las considere. Primera pregunta. Y alguno dirá, ¿y esto tiene que ver con el tema? Sí, por supuesto que sí. Primera pregunta, ¿anhelas y esperas la venida del Señor? ¿O preferirías que el Señor tarde un poco a ver si me da tiempo a lograr algunas de mis metas en esta vida? De mis metas. ¿O anhelas que el Señor venga? Si dependiera de tu oración y de tu petición, tú le dirías al Señor, Señor, por favor, ven hoy mismo. Ven ahora, Señor, antes de que acabe este día. O quizá hay alguien aquí que diría, ay no, Señor, que mi pasaporte todavía me falta la India y Egipto. Ay no, Señor, es que yo quiero montar mi propia empresa. Y todavía, ay Señor, es que yo quiero tener hijos. ¿Anhelas y esperas la venida del Señor? ¿O preferirías que el Señor se retrase para que tú puedas alcanzar algunas metas de esta vida? Quiero que sepas que todas las metas personales que tú puedas lograr en esta vida no se comparan en nada con lo que tú vas a tener en el reino de los cielos. En nada absolutamente. Otra pregunta, ¿has menguado tus disciplinas espirituales a cambio de algunas actividades cotidianas? ¿Has menguado tu tiempo de oración, tu tiempo devocional, tu tiempo de meditación en la palabra de Dios, a cambio quizá de ir un poquito más al gym, quizá, y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de actividades normales, cotidianas, pero quizá están interfiriéndome? Otra pregunta, ¿son tus oraciones basadas principalmente en una lista de deseos personales? Dicho de otra manera, ¿cuántas de tus peticiones a Dios incluyen la salvación de otras personas? ¿Cuánto te preocupa la salvación de tus familiares que todavía no conocen al Señor? ¿Cuánto te preocupa la salvación de tus vecinos? Del profesor que te da clase. Sí, ese que te acaba de suspender. Ese. ¿Cuánto te preocupa la salvación de la gente que está alrededor de tu vida? Otra pregunta, ¿qué tipo de reacción provocas en otras personas? ¿Qué opinan de ti otras personas que no son creyentes? ¿Te ven como muy radical, muy fanático? ¿O te ven como uno de ellos? Encajas perfectamente. Las cosas, otra pregunta, que más te gustan de la iglesia son porque se parecen a lo que vemos fuera. Dicho de otra manera, ¿te importan más las formas que el fondo de lo que se vive y se hace en la iglesia? Yo quiero que tú pienses y que tú vayas mirando a ver en cuántos grados está tu temperatura. ¿Cuántas de estas preguntas estás respondiendo en un sentido o en otro? Otra pregunta, ¿has menguado tu nivel de sacrificio para Dios? Dicho de otra manera, hay cosas que antes te parecían poco, pero que ahora te parecen demasiado exigentes. Quizá madrugar para venir a un devocional, quizá congregarte todos los domingos, quizá ayunar, no sé. ¿Cuánta capacidad de sacrificio tienes a día de hoy? ¿Ha menguado? ¿Ha crecido? ¿Está estancada? Otra pregunta, ¿no eres feliz si no vives los planes tuyos
o si no tienes las cosas que están en vigor hoy en día en la sociedad, las cosas que están de moda, restaurantes, compras, coches, ropa, viaje. A mí me gusta y me encanta todo eso. Quiero que lo sepáis. Pero ¿eres feliz si no logras tener todo eso? ¿Eres feliz con el Señor? Simplemente. Otra pregunta, ¿cómo está tu nivel de vanidad? ¿Cómo está tu nivel de vanidad? ¿Podrías renunciar a ciertos aspectos de tu vida con tal de agradar más a Dios? Otra pregunta, desde que te convertiste a Dios, ¿ha ido creciendo el número de áreas de tu vida que le has entregado al Señor? ¿Has ido entregando más porciones de tu vida a Dios? ¿O simplemente hiciste una oración y está bien y le pediste perdón a Dios por algunas cosas, pero hasta allí llegó tu entrega a Dios? Yo recuerdo en mi vida cristiana, siempre ha sido un continuo entregar cosas. En un momento dado de mi vida, yo tuve que renunciar a salir los fines de semana con los que habían sido mis amigos desde la adolescencia, algunos desde la niñez. ¿Por qué? Pues porque simplemente todo ese ambiente yo notaba que no me hacía bien. Aunque yo los amaba y quería que ellos conocieran a Dios, pero no podía ser en esos ambientes, porque siempre había más alcohol, más drogas, había mucha dispersión, mucho libertinaje. Entonces yo tuve que empezar a rendir áreas de mi vida. Tuve que rendir mis finanzas a Dios. Tuve que rendir mi área sexual a Dios. Tuve que rendir mi mente y mis emociones a Dios. Tuve que rendir mi familia. Yo era soltero cuando recibí a Cristo y mi familia no eran creyentes. Y tuve que rendirlos al Señor y escoger a Dios por encima de mis padres y de mis hermanos. Poco a poco he tenido que ir, y hasta el día de hoy a veces me doy cuenta que como que estoy queriendo yo apropiarme de gobernar algunos aspectos de mi vida y digo, no, Señor, esto eres tú el Señor de mi vida. Y ahí está el problema de muchos que quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Porque el Señor es el que tiene la primera y la última palabra. Porque el Señor es el que me tengo que sujetar. Porque el Señor es el que dice lo que se hace y lo que no se hace y cuándo se hace y cómo se hace. Y muchos no quieren un Señor. Pero sí quiero un Salvador. Sí quiero al que murió en la cruz, pero no quiero al Rey. ¿Cuántas áreas de tu vida se han ido rindiendo? ¿Pesa más, otra pregunta, la opinión que tienen las personas de ti que la opinión que Dios tiene de ti? ¿Te preocupas más por lo que la gente piensa de ti que por lo que Dios dice de ti? ¿Cómo es eso? Padres que estáis aquí y tenéis hijos, ¿estás más preocupado porque tus hijos hagan una buena carrera, se casen con una persona de una buena familia? ¿Estás más preocupado por cosas de esas que son excelentes, pero te preocupa más al hecho de que tu hijo o tu hija esté convertido y rendido a los pies de Dios? ¿Te preocupa más lo otro? Pues eso es un síntoma de tibieza. Yo prefiero tener un hijo barrendero, pero convertido al Señor, que un hijo empresario y que gane mucho dinero, pero se vaya al infierno y no quiera saber nada de Dios en todos los días de su vida. ¿Buscas una iglesia bonita por fuera o por dentro? ¿Qué es lo que buscas en la iglesia? ¿Buscas que todo en la iglesia sea confortable? Está bien, y si lo podemos tener, gloria a Dios. Pero ¿y si no lo podemos tener? ¿Y si resulta que las camas del redil son un poco incómodas? ¿Y si resulta que tenemos que hacer 2 reuniones y entonces hay que servir el doble? ¿Qué buscas de una iglesia?
Por cierto que esta semana tuvimos la visita de un pastor de Estados Unidos y le estuvimos enseñando nuestra iglesia de Madrid. Los que han conocido la iglesia de Madrid, pues ya sabéis que está en el campo, a las afueras de Madrid. Es una iglesia campestre. Quiere decir que no hay un centro comercial cerca, no hay bares, no hay etcétera, etcétera. Y este hombre cuando vio, y es director además de un colegio, además de pastor de una iglesia, es director de un colegio, tiene 2000 alumnos, tipo de Dios. Y cuando vio nuestra finca de Madrid y todo lo que teníamos allí, dijo, tenéis mucho. Y cuando vio que estaban Quique y Emma, que estaban los hijos, Quique y Natalia, que estaban Manolito y Raquel, que ya tenían sus hijitos a su vez, o sea, cuando vio varias generaciones, aquel día en la iglesia, esto fue esta semana, él se quedaba asombrado y le dijimos, esto no es todo, tenemos otra finca a 2 horas de Madrid, se llama El Redil, ¿quieres ir a conocerla? Y nosotros pensamos que iba a decir que no, y dijo sí. Al día siguiente, temprano a recogerle en el hotel para llevarle hasta El Redil. Pero es que cuando vio El Redil, dijo, esto es mucho más de lo que yo me imaginaba. Claro, el hombre quiso entrar en todas las casitas, la de Johnny, la de Quique, quiso entrar a las habitaciones nuevas, a las habitaciones donde viven los muchachos, los 20 que viven allí, quiso verlo todo y estaba impresionado, impresionado. Tenemos tantas cosas y muchas veces nos quejamos porque la cama es incómoda, porque roncan pero quizá a ti te huelen los pies y nadie te ha dicho nada. ¿Qué buscas de la iglesia? Buscas una iglesia bonita. ¿Sabes lo que más me gustó de todo lo que él nos dijo? Yo estaba allí también. Él dijo, en esta iglesia hay vida. Y nos quedamos con eso. Para nosotros eso fue el resumen de su visita. Un hombre que si tú vieras el campus de su colegio, allí en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en Atlanta, o sea, una cosa pero espectacular, espectacular. El año pasado cambiaron el césped del campo de fútbol, se gastaron $1 millón, solo en el césped. O sea, tienen unas instalaciones impresionantes y que ese hombre que dirige todo eso, 2000 alumnos, 250 profesores, una iglesia que no sé el tamaño que tendrá, pero me imagino que será un buen tamaño, y que él diga que en esta iglesia él ve vida. Lo tuvimos aquí el viernes en la vigilia. Y claro, él veía tantos jóvenes, tantos niños. Dice, si yo pongo una reunión en mi iglesia un viernes por la noche, vienen 4. Y aquí éramos no sé cuántos, unos 100. Dice, no, esto es tremendo, aquí hay vida. Bueno, para mí eso fue un regalo, escuchar eso. De alguien que viene de tener mucho más que nosotros. ¿Qué buscamos en la iglesia? Ahora, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico. Tú dices, es tu forma de pensar. Los que están tibios piensan de esta manera. En su corazón ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y sin embargo Dios dice, lo que tú no sabes es que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El que está tibio no sabe que está tibio. El que está tibio cree que está bien en su momento actual. No se da cuenta de que sus bienes materiales, su nivel de vida, su salud actual, su agenda fácil, su entorno estable, su posición social, su bienestar familiar y todo ese tipo de cosas no son nada si no estás bien con el Señor, si no estás haciendo la voluntad de Dios. El que está en tibieza no percibe su realidad. Está desnudo, pero él cree que está vestido. Es pobre, pero él cree que es rico. No tiene nada, pero cree que lo tiene todo. No percibe su realidad. Está totalmente desubicado de la óptica de Dios. Y poco a poco se ha ido metiendo hasta ese nivel. Esto no es de la noche a la mañana. No estamos hablando de que
alguien en su vida de repente tiene un tropiezo de los que podríamos llamar un pecado notorio, visible, y de repente, ¡pum!, tiene un tropiezo. No, estamos hablando de unas actitudes, una mentalidad, un estilo de vida que poco a poco va cediendo terreno, va soltando compromisos con Dios para ir adquiriendo compromisos con su sociedad, con lo que está de moda en su sociedad, y poco a poco va perdiendo el diagnóstico, perdiendo el discernimiento, perdiendo la comunión con Dios. Y cuando vas a corregir a una persona que está así, desde mi perspectiva, desde mi óptica como pastor, desde nuestra óptica como pastor, es de lo más difícil, porque la mayoría de las veces la gente dice, es que yo no lo veo, es que no entiendo lo que me estás diciendo, o incluso no estoy de acuerdo, yo estoy bien. Mucha gente nos ha respondido eso, y nosotros estamos viendo claramente que se están adormeciendo en el agua tibia y que les va a alcanzar la muerte, la ebullición, pero ellos dicen, no es tan grave, es que tú no me entiendes. Yo lo que necesito es un cambio de líder, porque este no me entiende. Cámbiame de célula, por favor. Este líder no sabe ayudarme. Este líder todo lo ve mal. Y esas son respuestas que da la gente tibia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero si a mí me va bien. Lo que yo decía cuando me compartían el evangelio, pero si a mí me va bien. Si yo ya estoy sacando la carrera, si yo tengo mi dinerito, tengo mi cochecito, tengo mis amigos, a mí me va bien. Dice el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Los músicos ya pueden ir pasando, por favor. Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas le dice el Señor: compra de mí oro refinado. No hay una manera de ponerse bien y de salir de la tibieza si no es volviéndose a Dios, si no es viviendo por fe, creyendo que en el Señor y en la presencia de Dios tú tienes todo lo que necesitas absolutamente. No hay, es allí donde tú puedes comprar el oro refinado. Compra de mí, dice el Señor, de mí. No es del mundo, no es de ninguna otra fuente, no es de tu trabajo, no es de un esfuerzo personal que tú hagas, no, es del Señor. Tienes que volverte y meterte con el Señor. Oro refinado a mí me recuerda a la fe, porque la fe se prueba como el oro refinado. Entonces es como, Señor, yo quiero vivir por fe, no por conveniencia, no por estatus, no porque me alaben las personas, no por caerle bien a la gente, no por lo que la coyuntura actual me resulte más fácil. No, por fe, viviendo, obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es vivir por fe. No te hace falta tener una fe grandísima. Lo que hoy has escuchado aquí, lo que ayer leíste en tu Biblia, ve y obedécelo. El Señor Jesús le decía, ve y haz tú lo mismo. Es que eso es la fe. Creo en lo que Dios dice y lo llevo a la práctica. Si no, no es fe. Dice también que compres del Señor vestiduras blancas. Orienta tu vida hacia la santidad de Dios. Y mira, hay oraciones tan interesantes que tú puedes aprender en los salmos. El salmista decía en el Salmo 119:36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, amar las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Y el salmista decía, mira Dios, como yo me conozco, como yo sé que soy débil, que soy fácilmente engañable, que yo soy medio bobito, Señor, por favor, ayúdame, que mi corazón esté inclinado a tu palabra, que haya una disposición en mí para creer, amar tu palabra. Esa es una oración súper inteligente, súper sabia. Señor, ayúdame, que mi corazón esté inclinado a tus testimonios. Y Dios le responde, como dice en Proverbios 4:20, hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Es como, yo lo veo de esta manera, cuando tú tienes deseo de conocer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, entonces Dios te la muestra. Entonces Dios te dice, mira, esta es. Y de repente tú entiendes, ya sé cómo perdonar. Ya entiendo cómo poner mis finanzas en orden. Ya sé cómo dejar este pecado. Ahora entendí cómo tengo que caminar en mi matrimonio, cómo tengo que educar a mis hijos. ¿Por qué? Porque hubo un deseo, Señor, lo que más quiero es hacer tu voluntad. Y en ese momento Dios empieza a revelar, porque Dios no revela, Dios no regala perlas a los cerdos. Dios no da sus tesoros a los que van a pisotear su tesoro. Dios le da la revelación y el entendimiento y la sabiduría y el poder a los que quieren vivir dentro de la voluntad de Dios. Dios no le da su poder a gente caprichosa que luego vaya a pervertir lo que Dios le ha regalado. Y dice también que comprara el colirio. ¿Te acuerdas que era una ciudad donde se producía el colirio? Y Dios lo mete aquí como ayudándoles a entender el contexto. Para mí el colirio es humillarse. Humillarse. Y te lo tienes que aplicar tú mismo. Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver mi estado actual. Yo no quiero, el título de esta predicación era la iglesia que se deslumbra con el brillo de este mundo, con la iglesia deslumbrada por el mundo. Porque muchas veces los cristianos, sabiendo o al menos teniendo a mano toda la riqueza de Dios, todo el poder, la hermosura, la gloria, el acceso a su presencia, y a veces quitamos eso por una bombillita de este mundo que nos ciega y nos deslumbra. Voy a poder tener otra casa, o voy a poder tener esta meta, y a cambio estamos como desplazando al Señor. No es que está mal esa casa o esa meta, pero que no sea por el precio de desplazar a Dios del primer lugar. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Dice en el versículo 19 el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de las cosas de Dios. Busca primero todo lo de Dios. Dice, y arrepiéntete. Lo más es peligroso estar tibio, pero lo más peligroso es ser tibio. No sé cómo lo dirían estos en inglés, porque es el mismo verbo, pero es peligroso pasar una temporada de tibieza, pero lo más peligroso es cuando tú mismo te vuelves tibio por completo. No dejes que eso ocurra en tu vida, que tus ojos no estén amando el mundo si no es por la única razón de salvar al mundo. Cada vez que me dicen los líderes de la iglesia, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un festival de comida, una fiesta para jóvenes, una fiesta de niños, muy bien, ¿cómo vamos a predicar el evangelio en eso que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a exponer a Cristo en eso que vamos a hacer? Vamos a hacer un equipo de fútbol, ¿cómo va a brillar Cristo allí? Si no es para eso, con la iglesia no cuentes. Si no es para eso, no quiero estar allí. No quiero volverme tibio. No quiero hacer las cosas para mi placer. No quiero hacer las cosas para yo estar bien acomodadito. Todo lo que hagamos, y esto incluye a la iglesia, pero te incluye a ti personalmente y a mí, todo lo que hagamos tiene que ser, que brille Cristo. Que brille Cristo. Si te invitan a algo que no tiene nada que ver con la iglesia y tú dices, es que me han invitado a una cena en la empresa, por ejemplo, y es un viernes a la hora de la vigilia, y a veces me preguntan, Carlos, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Digo, depende de lo que vayas a hacer. Si solo vas a mojar el pan, no vayas. Si vas a hacer luz, allí tienes que estar. Ya estás tardando. Claro, todo depende de qué es lo que está en tu corazón. ¿Está caliente o está tibio?
Si solo quieres ir allí para jajaja y jijiji, no vayas. Porque ¿para qué? Ahora, si vas a estar allí para estar haciendo vínculos, para testificar del Señor, quizá no tienes que ir el primer día y subirte en la cena, caja roja, no. Pero estar ahí como pendiente, a quién puedo ayudar, a quién le puedo hablar del Señor, cómo puedo estrechar lazos no es para tener amigos, es para presentar a Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí o no? ¿O estamos tibios? Mira, Sansón fue tibio. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un don impresionante de Dios, un llamado específico de Dios, pero lo perdió todo por amar el mundo, por amar a las mujeres filisteas, por amar a las que no eran cristianas. Esa era su tibieza. Y el hombre no se dio ni cuenta en qué momento perdió toda su capacidad, todo el don que Dios le había dado. Perdió todo por estar ahí. Ay, qué bien estoy aquí con la filistea. Es un buen ejemplo. Perdió todo absolutamente. Qué tristeza. Y no se enteró ni siquiera cuándo lo había perdido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, versículo 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y utilizamos este versículo para evangelizar y está bien. Ahora yo quiero que tú le des un enfoque diferente hoy. Puede ser que Dios, puede ser que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo en tu vida, hay algunos aspectos en los que Él ha quedado fuera. Él no pinta nada. Él no tiene voz ni mando sobre tu vida. Él no es Señor. Allí está Él llamando. Oye, Carlos, yo quiero gobernar en tu casa. Carlos, mira, en tu trabajo yo quiero gobernar. Señor, pero yo soy el que fui a la universidad, yo soy el que hice. Sí, pero yo quiero ser el Señor allí. Carlos, yo quiero ser el Señor en tu matrimonio. No, pero Señor, me va bien, yo sé cómo tratar a mi esposa. Yo quiero ser el Señor. ¿Me abres? Carlos, yo quiero reinar en tus emociones. Carlos, quiero reinar en tu mente. Carlos, quiero reinar en tus finanzas. ¿Me das permiso? Dios no violenta a nadie. Dios quiere que tú vengas y rindas todas las áreas de tu vida. ¿Dónde no está reinando el Señor? ¿Dónde el Señor en este momento está afuera y está picando la puerta? Y Él no la va a abrir. La tienes que abrir tú. Desde dentro es la puerta de tu vida. Son diferentes áreas. Quizá le has abierto el salón de tu casa, pero no le has abierto el cuarto de matrimonio. Quizá le has abierto la cocina, pero no le has abierto el garaje, y tu coche es intocable y tus riquezas son intocables. ¿Qué puertas no le has abierto a Dios todavía? El Señor está allí. ¿Me abres? Si tú me abres, la promesa del Señor es: yo voy a entrar y vamos a hablar y yo te voy a decir cómo hacerlo. Y va a ser una intimidad tan preciosa y vas a aprender a hacerlo de otra manera que le dé gloria a Dios, no solo a ti. Y Dios va a ser exaltado. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira, estas promesas, no hay nada ni nadie en este mundo que te pueda prometer algo así. Escúchalo bien. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Algunos dirían: prefiero un palco VIP allí en el Bernabéu, en el Camp Nou. No, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, nadie en este mundo te puede ofrecer algo así. Absolutamente nada ni nadie. Y menos tú mismo. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora yo te voy a dejar 2 ejercicios prácticos, muy sencillos, para que tú los hagas hoy mismo si quieres. 1. Este te va a resultar más difícil. Ejercicio práctico. Pregúntale a tu líder. Y si no tienes líder todavía, pregúntale a la persona
que te ha estado llamando cuando te dieron la bienvenida en la iglesia, que es un líder de la iglesia. Pregúntale a tu líder si te ve tibio, que te ponga el termómetro, a ver cómo estás de fiebre espiritual. Pregúntale con toda libertad, ¿me ves tibio? ¿Hay áreas de mi vida en las que estoy tibio? Esta te va a resultar difícil porque eso requiere humillarse, pero eso es pedir colirio. Eso es ir a la farmacia. Dame un colirio, por favor, que tengo alergia. No es que mando a otro a que me compre el colirio, no. Tú vas, tengo un problema, seguramente estoy tibio, no sé muy bien dónde estoy. Pregúntale a tu líder. Punto 2, ejercicio número 2. Pregúntale al Espíritu Santo esta semana. ¿Cómo estoy, Espíritu Santo? ¿Sabes que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Él es el testigo fiel y verdadero? Él no te va a mentir. Creo que tu líder tampoco, pero la precisión exacta la tendrá el Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo si te atreves. Espíritu Santo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? No quiero vivir engañado. Por eso, Señor, en esta mañana